Bueno, pues por estos días hemos visto todo el debate, lo que ha pasado en China y el presidente por un lado, la Sarabia por otro, el titular de la famosa carta, que si era un convenio, que si era una intención, y empezamos a debatir un montón de cosas ahí bien complejas. De hecho, ya pues sabemos que los mismos Estados Unidos ya se pronunció diciendo no estamos, o sea, ya empiezan a poner ahí sus peros. Tal vez la pregunta más importante, y leí un dato bastante curioso, y decía, sí podemos exportar aguacates a China. Bastante complejo la exportación de aguacate, sobre todo por los trámites que hay que hacer a nivel marítimo. Una carga de estas no se manda por avión por el costo que esto implica, y son 25 días. El producto aguanta, llega a su final bien. Lo mismo dijo el presidente Petro hablando de la cebolla, al país más productor de cebolla. Bien complejo. Entonces, ¿dónde viene aquí el quid del asunto? Sí hay que tener a China en la mira, pero ¿tenerla en la mira en qué? En productos que tengan maquila, José, en camisas, nunca vamos a poder competir con precios frente a ellos, por lo que sabemos. O sea, es que el producto chino es muy, pero muy barato en todo el sentido de la palabra, desde carros hasta la fabricación de un lapicero. Cualquier cosa en China está por debajo de cualquier raciocinio internacional en precios. Y ustedes lo pueden mirar en Temu, en AliExpress, en Alibaba. Por Dios, ¿qué son estos precios? Ahora bien, en China se dice que se producen bueno, bonito y barato. Bueno, malo, regular y muy malo. Y muy bueno también. ¿A qué le vamos a apuntar? ¿Qué nos va a llegar aquí a Colombia? Probablemente nos va a llegar lo que es de precio barato, competitivo, para lograr hacer ventas masivas. Interesante la propuesta de crear, y el presidente lo dice, habló de un tren que nos comunique con China. Eso es inviable. La fibra óptica desde China hasta acá. Lo del tren no se lo entendieron bien a Gustavo Petro. Sí, Petro no. En ningún momento dijo de un tren. Sí, estoy de acuerdo con sino un tren que uniera lo interoceánico. Sí, o sea, más una ruta, sí, eso fue mala intención y tiene usted toda la razón. ¿Qué es lo que pasa? Que China ya avanzó mucho con Perú, haciendo el Shanghái, o no sé cómo se llama este puerto gigantesco. Ya lo tratan de sacar de Panamá los norteamericanos, pero quedan con ese puerto. Y que, claro, estratégicamente, ¿dónde está Perú? En la mitad de Sudamérica, y de Perú para abajo, y de Perú hacia el centro, y de Perú hacia arriba, sería el ideal. ¿En qué momento caemos y bajo qué intención? ¿Exportar o importar? Y para eso hemos traído a nuestro especialista, muy cercano aquí a nuestro canal Cosmovisión, con su podcast inclusive, Robert NG, a quien le damos una cordial bienvenida. Nacho, muchas gracias por la invitación. Robert, pues yo tengo muchas dudas de abrirle las compuertas a China. Nacho, si me permite, yo pienso que lo primero es preguntar ¿qué es la ruta de la seda? ¿Qué es la ruta? ¿Qué es la ruta de la seda y en qué se diferencia de la tradicional y ya conocida ruta de la seda? No, la ruta de la seda, en donde Colombia tiene un memorando de entendimiento. Recuerden que incluso, vamos a meter en un contexto político inicial, la discusión entre el presidente y la canciller Laura Sarabia giró alrededor de cómo quedó redactado el acuerdo, entre comillas, un memorando de entendimiento. Es un proceso de colaboración. Eso no es nada más y nada menos que simplemente un acuerdo de voluntades en donde se abre la posibilidad a que con ciertas autorizaciones, con menos tramitología y con ciertas preferencias, Colombia pueda acoger a inversionistas chinos que lleguen a generar proyectos de infraestructura y proyectos comunicacionales que permitan supuestamente mejorar la integración entre los dos mercados. Hasta ahí no hay nada raro que cualquier tipo de relación que podamos tener con cualquier banca de inversión a nivel internacional. ¿Dónde viene el problema? China no da puntada sin dedal. Se construye y se aporta en préstamo, no es que nos van a regalar, se aporta en préstamo, se pone un crédito en donde Colombia queda con una deuda para generar o desarrollar proyectos de infraestructura. Colombia tiene un déficit en materia de infraestructura de cerca de 150.000 millones de dólares. Los chinos van a venir, van a poner recursos para mejorar puertos, mejorar carreteras, mejorar redes de comunicación, y bajo el sofisma de que vamos a mejorar el intercambio comercial, lo que nos van a hacer es llenar de importaciones. Y las exportaciones realmente no es que vayan a fluir mucho. Simplemente pongo una cifra. Colombia en este momento tiene con varios países déficit comercial, es decir, importamos más de lo que exportamos.
Solamente con China tenemos un déficit comercial que supera los 13.500 millones de dólares. Es el país con el cual tenemos el déficit comercial más grande. Con decirles esto, Alemania es el segundo país con el que tenemos nosotros déficit comercial y el déficit comercial solamente llega a 1.470 millones de dólares. Es decir, con China tenemos casi 10 veces un déficit comercial, o sea, importamos mucho más, una diferencia que con el segundo país. Segundo problema, en el primer trimestre del año 2025, Colombia ha visto cómo se reducen un 22% las exportaciones que le hacemos a los chinos. Un 22% en valor. ¿En serio? Y un 69% en volumen. Pero hemos visto cómo en este primer trimestre, según cifras de Analdex, se han aumentado las importaciones colombianas provenientes de China en un 29%. Es una situación compleja. Tercer punto, para que lo tengamos presente. A China le exportamos petróleo, ferroaleaciones, carne bovina congelada y carbón en primera instancia. ¿Qué quiere decir? Colombia, y me van a perdonar la expresión como lo va a decir Colombia, ¿qué le produce o qué le vende a los chinos? Nostalgia. Productos primarios, materias primas, commodities. ¿Pero qué le importamos? Computadores, semiconductores, radios, televisores, computadores portátiles, vehículos normales, buses y también motocicletas. Entonces hay una diferencia muy grande en que le vendemos productos sin valor agregado, pero le compramos productos de alto componente industrial. Cuarto y último elemento como para abrir el debate. Estamos poniendo en riesgo la relación con el principal socio comercial. Si bien Estados Unidos vulnera la soberanía y la independencia, autonomía que pueden tener las naciones al señalar que no está de acuerdo con que Colombia abra un mercado con China, pero es que hacia ese país, bien o mal, enviamos el 30.1% de nuestras exportaciones y nuestro déficit comercial con ellos no llega ni siquiera a los 1.100 millones de dólares. Y gracias al Tratado de Libre Comercio, con los errores que pueda tener ese proceso de integración de segunda generación, nosotros le enviamos a los Estados Unidos un componente importado de productos manufacturados, cosa que no hacemos con los chinos. Déjeme meterle el quinto, José, que no lo dice Robert. Y esto apunta directamente a una destrucción de las pequeñas y medianas empresas de este país. No van a tener cómo competir en la elaboración de un blue jean o de mucho producto terminado. No hay cómo competir. Voy a ser más extremo, no con la base empresarial colombiana. Es que el 96% de la estructura empresarial de Colombia son pequeñas y medianas empresas. No tenemos cómo competir con la cadena, digamos, de precio que tiene China en términos de producción. Solamente esto, una hora de trabajo no calificado en China está alrededor de los 20 centavos de dólar. 20 centavos de dólar la hora de trabajo no calificado, bajo condiciones que ustedes saben que no son las mejores. Y eso sigue pasando en la actualidad. Claro, Nacho. O sea, uno de los países que más procesos tiene y más, digamos, investigaciones dentro de la Organización Internacional del Trabajo por la vulneración de los derechos y del trabajo digno y decente es China. Conozco bien el caso en donde hay empresas grandes, gigantes, que tienen una gran cantidad de empleados que superan los miles de empleados que viven en las mismas empresas, porque ni siquiera les da el tiempo y las condiciones suficientes para desplazarse a, digamos, sus territorios de origen. Sumado a esto al problema que se viene con los avances en materia de inteligencia artificial y automatización, en donde hay empresas que en este momento ni siquiera tienen trabajadores en China. Contra ese costo y esos avances no tenemos posibilidad de competir. Nacho, y le agrego el sexto que tiene que ver con el primero que nos mencionaba Robert en el déficit comercial. Ese altísimo déficit comercial es por encima de la mesa. No estamos hablando de la cantidad de contrabando que llega de China, que ahí sí la cifra es mucho mayor. Mi pregunta, Robert, tradicionalmente China invierte en muchos países ¿a cambio de qué? Que lo ha hecho, por ejemplo, en África. Acaba el meollo del asunto, que incluso en eso sí hay que agradecer la posición que está tomando Estados Unidos, que ha permitido empezar a ser didáctica. En la carta que el portavoz del gobierno norteamericano expidió ayer, señalando que no iban a financiar con recursos de banca multilateral o recursos del sector financiero de Estados Unidos a empresas chinas que tengan proyectos de infraestructura en Colombia, ellos dicen Colombia está en riesgo de caer en una trampa de endeudamiento. ¿Qué hace China? Firmamos el memorando de entendimiento,
nos traen a nosotros proyectos de infraestructura que de alta envergadura, es decir, yo soy una persona, voy a poner un ejemplo, yo no tengo capacidad, por mucho que trabaje y por más bien que me vaya, yo no tengo capacidad de irme, voy a poner un ejemplo, a un banco comercial en Colombia a que me presten 5.000 millones de pesos. ¿Qué pasa? Entonces Nacho sí tiene la capacidad de que le presten 5.000 millones de pesos. Nacho va y pide prestado en el banco 5.000 millones de pesos, ¿cierto? Los pide a nombre de él, con una tasa de interés, digamos, del 3%, Nacho viene e invierte esos 5.000 millones de pesos en mí, pero Nacho entonces me va a cobrar no el 3% que le están cobrando a él, sino que le va a cobrar el 8, el 10%, y me va a poner un menor plazo. Y a la larga entonces va a poner como garantía recursos naturales, monopolios de explotación de ciertos productos o cuotas en materia de importación de productos, que es realmente lo que ha hecho China. Países como Montenegro pasaron de una deuda del 52% del PIB al 80% del PIB por esas trampas de endeudamiento con el gobierno chino. Oiga, no sabía ese dato. Sí, me dejó usted sorprendido con eso. Entonces de pronto podemos apuntar, necesitamos recursos en Colombia, tenemos déficit fiscal, no hay buen recaudo, están necesitando plata. Podemos caer en entrampamiento. Claro, es que miren incluso cuál es el temor, el metro de Bogotá. Carlos Fernando Galán tuvo que salir, el alcalde de Bogotá, a decir que los recursos del metro de Bogotá que tiene, digamos, ustedes saben que es una empresa china la que tiene o la que se ganó ese contrato, están asegurados por parte de la banca multilateral y que quien aparece como deudor es directamente el distrito, no la empresa china, porque si no estarían desfinanciados. Entonces miren que ahí se vienen dos problemas. Muchos proyectos de infraestructura, a veces China se endeuda o pasan situaciones como esta y a los chinos no les vale para nada dejar tirado el proyecto. Entonces quedamos con una deuda y quedamos con un proyecto que muy posiblemente de gran envergadura no tendríamos la posibilidad de terminar de construir. Robert, una de las noticias del día hoy es el anuncio del presidente de que va a buscar que el país pueda ingresar a este banco que tienen los BRICS. Eso es una posibilidad latente y viable, dadas las actuales condiciones de endeudamiento del país. Y sustituir lo que se está haciendo con la tradicional banca multilateral, Fondo Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, en fin, por deuda con el Banco de los BRICS. Al presidente le encanta a nuestro presidente vender humo. Así como lo decía Nacho, vender humo de que vamos a llenar de cebolla China, que es el principal productor mundial de cebolla, a hablar de los BRICS como si fuese una novedad. En el año 2000, Jim O'Neill, desde el diario The Economist, escribió un paper que se llama Building Better Bricks, construyendo un mejor bloque. Y hablaba de brick, que traduce bloque, como si fuese el ladrillo que va a unir a los países que en el 2000 iban a ser supuestamente, en la próxima década, los gigantes de la economía mundial. B de Brasil, R de Rusia, I de India y C de China. Desde ahí ha existido el sueño de estos cuatro países de reemplazar el poder financiero y monetario que tienen entidades multilaterales, incluso como el Fondo Monetario Internacional. No lo han logrado. El único de esos cuatro países que mantiene un poderío económico y un protagonismo preponderante es ¿quién? Es China, es el único. Y China no va a renunciar al negocio tan grande que tiene de ser el principal tenedor de bonos del Tesoro y el principal tenedor de dólares en el mundo después de los Estados Unidos. Entonces, realmente las condiciones en términos de acceso a financiación y a recursos que se podrían venir, que con el Banco de los BRICS, eso es humo, es simplemente depender o pasar deuda de un lado a pasar deuda a China mucho más costosa y sobre condiciones mucho más inciertas. Robert, desde un punto de vista geopolítico, yo sé que el análisis que vamos a hacer acá es económico. China no ha sido un país particularmente beligerante. Él sí ha estado en una, llamémoslo, guerra por tener una hegemonía, principalmente contra Estados Unidos, y él ha buscado consolidarse, pero lo ha hecho por otras estrategias, entre ellas la económica, y él empieza a inundar el mercado con productos hechos en China, él empieza a inundar nuestros teléfonos móviles con aplicaciones hechas en China y que tienen una cultura, al fin y al cabo, China no se está adelantando en esa batalla. China, con todas sus revoluciones, tanto económicas como digitales, ahora con estas comerciales, no está dando un paso muy cerca y de pronto adelantándose en esa guerra comercial que tiene.
China, desde finales de los años 70, cuando empieza Deng Xiaoping a generar todo el cambio, que sale de la cárcel, ustedes saben que Deng Xiaoping hizo parte del gobierno de Mao Zedong, y cuando muere Mao es liberado Deng Xiaoping y empieza todo un proceso supuestamente de liberación comercial de China, sin renunciar a la planificación centralizada del Estado y al papel preponderante que tiene el único partido político en China, que es el Partido Comunista. Trazaron una serie de planes. El primero era China 2025, que incluso se adelantaron mucho. Ese plan China 2025 era que China debía dejar de ser el referente en materia de producción barata y de mala calidad a pasar a producción manufacturera de alta calidad y de alta tecnología. Lo han logrado incluso desde hace más de 5 años. Miren que hoy el mercado automotriz tiene en China a un principal jugador que tiene en jaque a la industria europea automotriz. El futuro de la locomoción eléctrica está en quien avance y evolucione e innove en las baterías. China es el país que más ha avanzado en baterías de 7ª generación, que pueden concentrar una gran cantidad de energía sin acumular esas altas cantidades de litio que se convierten en el problema de la movilidad eléctrica. China ya superó eso. El segundo plano es una revolución cultural en donde nos están metiendo a todos. Simplemente pongámonos a pensar, casi captura culturalmente al mercado de los Estados Unidos. ¿Con qué? TikTok. ¿TikTok es de quién? TikTok es de China, realmente. Y es el avance en donde cada vez se están metiendo con las series, con las películas, con las aplicaciones, en generar la misma estrategia que le sirvió a los Estados Unidos desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en el principal comprador de productos en el mundo. ¿Vos a quién cedes? Cedes a quien te compre más mercancía. Si vos tenés un cliente que te compra el 80% de lo que vos producís, pues obviamente vos vas a tener una favorabilidad frente a ese cliente. China está haciendo absolutamente lo mismo, con una diferencia muy grande y una ventaja natural. China tiene más de 1.600 millones de habitantes y con eso el costo de la mano de obra más la alta inversión que se ha hecho en ciencia, tecnología e innovación le permite tener un camino despejado. Y Donald Trump me parece que está cometiendo un error porque está logrando que China sea visto por muchos países como una víctima del imperialismo y de, digamos, esa forma tan ruda de gobernar que tiene el presidente norteamericano. ¿Y ustedes ven hacer eso en los romanos? ¿Qué exportan los romanos? Su poder militar y su cultura. Claro. Después por ahí usted puede tener a los otomanos y algunas otras culturas, pero no fueron tan fuertes y no lograron hacer eso. ¿Quiénes realmente hacen todo este proceso cultural muy bien hecho? Los ingleses, que llegaron a estar casi que en el 90% del planeta Tierra, exportaron su cultura y se veían que era más importante. Mire cómo es de chiquito el Reino Unido o Inglaterra para haber colonizado prácticamente todo el mundo, y es que estaban en todo el mundo, pero sabían que la batalla principal se daba desde lo cultural. Llega a Estados Unidos, como lo dice Robert, y exporta toda su cultura, porque realmente eso es lo que hacemos, ¿sí o no? Con el baile del cancán, con la música, Nacho, los cantantes, cine, las películas, la televisión, eso. Entonces, la los Estados Unidos, después del 45, particular, entienden y hacen eso, ¿sí o no? Ahora en este momento estamos, y ya termino, y es que China dice, uy, me metí, y entonces voy a colonizar el mundo con productos baratos. Resulta que esa no era la estrategia. Tenían que exportarse culturalmente, no han podido. No han podido porque todavía no sabemos, todavía quedamos, digamos, con tantos miles de años de otra cultura, ¿sí? Inglesa, norteamericana, francesa, etcétera, etcétera, que ellos no han podido exportar eso. Ese es el gran dilema que tienen los chinos. Por eso uno ve muchos videos de chinos muy americanizados, pero no ha podido llegar y entenderlo. Bien pueda. Nacho, y mire que es una estrategia que de pronto muy poca gente sabe cómo desbancó realmente el poder que tenía Gran Bretaña, los Estados Unidos, con la Primera Guerra Mundial. Cuando pasa la Primera Guerra Mundial, queda Europa en una situación vulnerable, sí, en términos de producción, en términos de recursos. ¿Qué hizo Estados Unidos, que no participó directamente en la Primera Guerra Mundial? Financiar la reconstrucción de Europa. ¿Reconstrucción en qué? Infraestructura, puertos, carreteras, comunicaciones. Europa recibió en préstamo de los Estados Unidos en el año 1918 más de 72.000 millones de dólares de la época para reconstruir.
Además, Estados Unidos, que ya administraba el canal de Panamá en esa época, él dijo, ¿sabe qué? Y Europa, no solamente le presto para que se reconstruya, le presto esos 72.000 millones de dólares, sino que no se preocupe por comprar o producir las cosas que necesite, que yo con el canal se las traigo de donde necesite. Entonces, mire que es muy parecido a lo que está haciendo China con países como el nuestro. Nos están amarrando desde el punto de vista financiero y nos están amarrando desde el punto de vista comercial. Con otra salvedad en este debate en el que estamos. Y entonces viene otro dilema que nos lo dijo uno de nuestros invitados. ¿Cuál es la fortaleza de los gringos? Que tienen la maquinita de imprimir dólares. ¿Y cuál es la moneda que se mueve a nivel mundial? Dólar, claro. Entonces usted tiene una guerra cultural, una guerra por saber cuál es ese billete que va a mandar. Si el yuan se impusiera en el mundo, pues los chinos estarían sobrados. Si todos empezáramos a hablar en yuanes, claro, porque ¿quién lo imprime? Ellos. Los norteamericanos los imprimen y eso los hace que lo sea muy potente en este momento. Y es la ventaja que sigue teniendo Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es falso lo que mucha gente dice que China puede colapsar al dólar. No le conviene en este momento. China es el principal tenedor de dólares y de bonos del tesoro en el mundo. Es su principal activo de reserva. Entonces, si China llegara simplemente en un ataque de ira o de furia por las decisiones de Donald Trump a sacar una venta masiva de bonos del tesoro en el mercado secundario, lo que hace es que se va al suelo y tira a la economía norteamericana, pero también no se mete un tiro en el pie, se mete un tiro realmente en la cabeza, porque lo que está haciendo es desvalorizar a su activo reserva principal. Entonces, esa es la ventaja, como lo señala Nacho, que sigue teniendo los Estados Unidos, el poderío del dólar frente al resto de las divisas en el mundo. Estados Unidos no ha sido el mejor socio comercial con su principal socio en Latinoamérica, que es Colombia. Pero ¿por qué es mejor estar bien con Estados Unidos en vez de estar bien con China? En ese contexto, de que no ha sido el mejor socio. Pero yo difiero un poco de eso, José, por una razón, y es lo siguiente. ¿Cuánto recibe de ayuda Colombia derivada no solamente del contexto comercial? Colombia, y eso que se ha venido reduciendo, Colombia en promedio está recibiendo más de 400 millones de dólares por parte de los Estados Unidos, en ayudas que vienen desde la época anterior del Plan Colombia, y que eso ha servido mucho. Estados Unidos, con el Tratado de Libre Comercio, indirectamente ha incentivado a que Colombia le venda o ha permitido que ingrese sin arancel a los Estados Unidos algunos productos industriales, manufactureros que han permitido que Colombia avance. Dos, en términos de selección natural, pues indirectamente Estados Unidos hasta nos conviene más. Lo voy a poner así, distancia. China puede ser muy buen socio comercial, pero queda 10 veces más lejos que los Estados Unidos. Entonces, yo, por ejemplo, si tengo un negocio de arepas, yo no puedo decir, por más que tenga y sea amigo de todos los que compran arepas en La Pintada, yo no puedo llevarle las arepas a La Pintada. ¿Por qué? Porque mientras se las despacho a la 1 de la mañana y le llegan a las 6 de la mañana, van a llegar malas. Lo mismo pasa con Colombia. Colombia podría tener un mercado muy grande en China, pero ¿cuál sería la inversión en términos logísticos, en términos de la cadena de frío, en términos de fletes y seguros que tendríamos que tener para llegar con los productos que podemos llegar? Y devuélvase más allá con lo que dice José. Si no somos capaces, el tejido empresarial no ha sido capaz de reinventarse y exportar productos de valor agregado a Estados Unidos porque perdimos esa gran oportunidad, menos lo vamos a hacer con China. Pero entonces le cambio la pregunta. Cámbiela. ¿Por qué no aprovechamos lo suficiente esa cercanía con Estados Unidos? Pero sí se ha aprovechado, José. Sacamos un tratado de libre comercio pero lo aprovechamos lo suficiente. Pero el problema... Tenemos una ligera balanza comercial favorable, sí es cierto. Pero para el principal aliado militar, pero ahí la responsabilidad, José, va más desde otros frentes. Se la voy a poner así. Nos queremos gastar 700.000 millones de pesos en una consulta popular que solamente responde a una narrativa y a la distracción para adelantar campaña, cuando esos 700.000 millones de pesos los podríamos utilizar en formación, capacitación, preparación para que el empresariado y el pequeño y mediano productor pueda acceder a la tecnología, a todo lo que le permitiría aprovechar las ventajas que tiene el mercado con los Estados Unidos. Y que el gobierno debería ser un facilitador para los empresarios, no los grandes, para todos, al momento de exportar,
al momento de decirle, venga, entonces, si usted exporta, yo le doy tantos beneficios. No, aquí Nacho, eso no existe. no tenés cómo competir, José. Y no es cosa ni siquiera, que puse el ejemplo de la consulta popular con este gobierno. Hay que ver los daños que hizo Iván Duque en términos comerciales cuando apenas queda presidente dice, no voy a sacar adelante ningún nuevo proceso de integración comercial y me voy a enfocar simplemente a mejorar los que ya tengo. Juan Manuel Santos lo podemos criticar mucho en muchos frentes, pero lo que estaba haciendo Juan Manuel Santos alrededor de la Alianza del Pacífico se perfilaba como una muy buena alternativa para que Colombia ingresara al mercado del Asia-Pacífico. Iba a poder convertirse esa Alianza del Pacífico en la primera unión aduanera que tendría Colombia, que es un acuerdo de tercera generación y no tenemos ni un solo acuerdo de tercera generación. Entonces, cada gobierno ha cometido una serie de errores fundamentales que han establecido las bases para desaprovechar lo que realmente a nosotros nos está ofreciendo, no solamente el mercado norteamericano, sino otros mercados, sobre todo acá en Latinoamérica también, que no hemos sabido aprovechar, no hemos tenido la capacidad de generar valor agregado y aportarle a una producción que sea totalmente distinta de esa nostalgia que cariñosamente digo nos identifica en términos comerciales. Roy, yo lo digo porque en términos generales, nosotros, obviamente, conservando pues la diferencia por la distancia, deberíamos aprovechar eso como lo aprovecha México, por ejemplo. México sí aprovecha mucho esa cercanía con Estados Unidos. Nosotros no lo aprovechamos. Sí, igual. pero es que México pues, saltando la distancia. Exacto, pues, que hay la distancia es distinta. Fronteras. Colombia debería aprovechar eso, pero no lo hemos sabido aprovechar. O sea, Colombia no ha generado la cantidad de valor agregado en los productos que podrían y en los servicios, porque este también está el contexto de los servicios que nosotros podríamos estar exportando a ese mercado. Ni siquiera en el mercado natural, que son todas las islas de Centroamérica y del Caribe. Lo hemos aprovechado. No, esos países no producen lo que producimos aquí, la capacidad que tenemos industrial. Ni siquiera hemos aprovechado eso, Andrea. Robert, tenemos salida a 2 océanos y siempre que hablamos de Colombia hablamos de una posición absolutamente privilegiada. No se ha aprovechado. A propósito de eso, ¿quién domina hoy el mundo? Nos decían que quien dominara el mar dominaba el comercio y por ende el mundo. ¿Quién lo domina hoy? ¿Quién domina el mar, el aire, las telecomunicaciones, el comercio en otras formas? ¿Quién domina hoy el mundo? ¿Quién domina la información? Y la información como fuente de conocimiento. Hoy tenemos una situación en donde todos estos aparaticos nos están vendiendo a nosotros o nos están reafirmando las múltiples realidades. Hasta hace algunos años, quien tenía o concentraba la información, las rutas, los datos, dominaba el mundo. ¿Por qué creen que China, cuando empieza el problema con los Estados Unidos, múltiples cuentas de TikTok y de diferentes redes sociales empezaron a poner en evidencia los proveedores que tenían las grandes marcas de lujo? Quien tiene la información es quien domina hoy el mundo y estamos ante un paradigma, un cambio paradigmático en muchos contextos. ¿Por qué? Porque entonces ya estamos hablando de la inteligencia artificial mediando, ya estamos hablando de la desmaterialización de muchas relaciones económicas y comerciales, ya estamos hablando de que usted ni siquiera necesita completar un proceso de formación en un programa académico, sino que usted empieza a preguntarle a la inteligencia artificial o calcula o verifica desde cualquier página o aplicativo cosas que antes tenía que pasar por un aula de clase para aprender. Entonces hoy la información se convierte en el principal activo para dominar el mundo por parte de cualquier, y voy a decir algo bien arriesgado, por parte de cualquier país o por parte de cualquier empresa. ¿Y hoy quién domina la información en el mundo? Hoy tenemos a las grandes potencias todas tratando de dominar el mundo. Tenemos, y es ahí donde vemos Estados Unidos con los grandes gigantes, Meta, Google, X, todo lo que tiene o todo el emporio que tiene Elon Musk. Vemos a China con las diferentes plataformas, Alibaba, con lo que viene haciendo alrededor de TikTok, lo que viene haciendo con todo lo que hay alrededor de tarjetas y de telecomunicaciones y semiconductores. Tenemos a Europa bloqueando todo el acceso a esta información. Entonces hay diferentes frentes. La multipolaridad no solamente se está viendo en términos comerciales, se está viendo también en términos de información y generación de conocimiento. En otras palabras, queremos vender más, no queremos importar. ¿Qué es lo que está necesitando un país de América Latina? Fortalecer su tejido empresarial,
todas que eso construye empleo de calidad, poder exportar más camisetas, más café, más mermelada de ochoa, más mermelada de mango, o sea, una gran cantidad de cosas que tenemos que transformar el producto para darle un valor agregado. Entonces, yo no estoy en desacuerdo con esta ruta de la seda, me gusta. ¿Qué me preocupa? A mí en lo personal, desconociendo el tema, es que ellos tienen una competitividad y unos precios tan bajos que pueden llegar aquí y acabar con mucho empleo. Muy bueno, vamos a poder comprar más barato, sí. Ahora ya pues, dejemos de un lado si es de calidad o no es de calidad. Pero esa es, digamos, que la gran apuesta y el gran temor que deberíamos analizar, no tenerle miedo, sino analizarlo y que salgamos en igualdad de condiciones. Usted me manda tanto, yo le mando tanto, pero no quedarnos en lo que dijo aquí el doctor Robert N.G., ¿no? Entonces yo le mando más petróleo, más gas, más minerales, no, venga, más blue jeans, más camisetas, más, no sé, más productos agrícolas, ver cómo logramos que sí lleguen sin que se dañen a una distancia de más de 25 días en barco. José, usted tenía una pregunta. Y era como una semiconclusión de lo que nos estaba manifestando el decano de Economía de la Universidad de Medellín. Entonces, quien domine la información va a dominar el mundo en las próximas décadas. Tiene muy buena posibilidad, porque quien domina la información va a tener o va a conocer las tendencias previamente que van a permitir generar las nuevas tecnologías. Solamente le pongo esto. Hoy, de las 72 tecnologías críticas y emergentes que se espera en términos prospectivos dominen el mundo, China domina 69 de las mismas. Entonces ahí es donde está la gran preocupación. Son 72 tecnologías críticas y China en la última medición aparece como dominante o posición dominante en 69 de las mismas. En otras palabras, y entiendo, entonces Donald Trump hizo lo que se debía hacer con China. Porque claramente China poco a poco se les está adueñando del mundo. Lo que pasa es que lo que está haciendo Donald Trump incluso merece tema para otro programa. Lo que hay detrás realmente de las decisiones de Donald Trump no son decisiones comerciales, son decisiones de carácter fiscal. Donald Trump no puede colapsar aún más el nivel de deuda que tiene el gobierno norteamericano. Estados Unidos tiene una deuda que supera el 124% del PIB. Lo que ellos produzcan en un año no alcanza ni siquiera a cubrir la deuda. Entonces, ¿qué está haciendo? Claro. Entonces me pongo con el cuento de los aranceles y a través de los aranceles y esa política de aranceles que lanzó el famoso Día de la Liberación, tiene una meta de recoger cerca de 206.000 millones de dólares que generarían un componente importante de reducción de esa deuda. Sería como el equivalente de que a cada familia norteamericana le aumentara al año $1.900 en términos de impuestos. Una jugada muy arriesgada porque pone en jaque el contexto comercial, pero una jugada, digamos, inteligente porque muchos países no cayeron en cuenta y que salieron ahí mismo a tratar de buscar un acercamiento con el gobierno norteamericano. Vale recordar la primera semana Donald Trump jactándose de que a todos los tenía haciéndole fila para conversar. No vamos muy lejos. ¿Qué pasó a inicios de esta semana, José? China y Estados Unidos se sentaron a negociar, de pasar de la bravuconería tanto de Estados Unidos como de las respuestas chinas, de tener 145, 125% de ¿qué? De aranceles. Estados Unidos se los puso en el 30 durante 90 días y China se los bajó al 10. Entonces mire que realmente la jugada es una jugada estratégica. Le salió bien desde esa perspectiva, afectó un poco los mercados, que fue donde se puso un poquito más flexible, pero no tiene realmente un trasfondo comercial, sino que tiene un trasfondo realmente fiscal, que es la gran preocupación que tiene en este momento el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a necesitar China? Recursos naturales. Sí. No están necesitando ni blue jeans ni camisetas. ¿Cuál es el producto agrícola que más importa, sin tener ninguna transformación? Soya. Y maíz. Es interesante el mercado, José. Yo vamos a sembrar todo Colombia de maíz, para mandarle el maíz, ¿sí o no? No, aceite de maíz, ni aceite de soya. No. Entonces llenemos a Colombia de soya y maíz. Soya creo que no crece en Colombia. Maíz. O sea, es tan interesante. No, es que no requieren de más. ¿Qué les vamos a mandar? Petróleo. Acero. A seguir con carbón. No nos da. Es que es más. Colombia necesita 10 millones de toneladas de maíz blanco
para consumo interno. Solamente tenemos capacidad para producir entre 4 o 5 millones de toneladas. El resto entran en una cuota de importación que tenemos con los Estados Unidos gracias al ¿qué? Al Tratado de Libre Comercio. Entonces hay condiciones naturales que no nos permiten a nosotros llegar a ese mercado. Robert, ¿y usted cómo ve las posturas del presidente Petro en medio de la coyuntura que se está viviendo entre Estados Unidos y China y las posiciones que él está tomando pues a favor de China? Yo hago una lectura desde el punto de vista político. Yo sí he dicho, y me pueden caer en comentarios como siempre cuando hago esto, pero yo sí quiero mirar con detalle cómo sacó el presidente Gustavo Petro ese título de economista. Lo que pasa es que en términos de política sí sabe cómo jugar. ¿Qué está haciendo? A él lo que le conviene es que a Colombia la sancionen, porque si a Colombia la sanciona Estados Unidos, tiene su herramienta principal de campaña, y es que victimizarse. Cuando no gana su campaña en el Congreso, es fraude. Cuando un país entonces le exige a Colombia, es que no quieren a Colombia, están violentando su soberanía. Cuando le dicen a él algo que no va en contra de sus caprichos y su voluntad, utiliza el arma preferida, que es la victimización. Y ahí tiene gasolina y combustible para poder seguir haciendo política mientras este país se derrumba. En otras palabras, en materia económica, el país va por el rumbo equivocado. Lo que pasa es que este país es hasta de buenas. ¿Por qué? Porque hay tantas situaciones desde la perspectiva de la informalidad y de algunos sectores que han venido teniendo desempeños clave, que el indicador en términos de crecimiento marcha bien. Pero si desentrañamos ese indicador en términos de crecimiento, la inversión, con los datos que reflejó ayer el DANE, está rayando en términos negativos, está rayando casi que el término negativo. El desempleo en Colombia, hablar de una tasa de desempleo por encima del 10%, con una reforma o una propuesta de reforma que realmente lo que hace es aumentar la informalidad y que no aporta una solución real a la generación de un solo nuevo puesto de trabajo, es realmente una situación equívoca. En materia de inflación, miren, las cifras, las últimas que saca el DANE, en materia de inflación, claro, están por debajo de lo que llegamos a tener nosotros, de un 13%, pero en el último mes volvió ¿a qué? Volvió a subir la inflación. Entonces tenemos un problema, y es que el país está en un rumbo desde el punto de vista económico equivocado. Que los fundamentales nos estén mostrando todavía un respiro debido a diferentes circunstancias. Claro, dirán algunos cuando critican este tipo de intervenciones en el programa, sí, pero es que mire el dólar en qué está así, pero ¿por qué está el dólar así? Ahorita vamos a empezar el segundo trimestre del año. Todas las grandes empresas tienen que pagar impuestos y están entrando una gran cantidad de dólares. Entonces los dólares que están entrando a Colombia no están entrando por inversión, están entrando porque las grandes empresas están trayendo los recursos, están liquidando sus posiciones de inversión, entrando esos dólares al país simplemente para aducir sus compromisos en términos tributarios. Entonces, el desconocimiento que hay sobre cómo funcionan muchas cuestiones desde la economía es lo que más le interesa a este gobierno para seguir manejando una narrativa que, gracias a Dios, la consulta popular se le cayó, porque ahí sí tendrían para hacer campaña, y lo más grave, con la plata de todos nosotros los colombianos. Que la jornada laboral sea de 6 a 6. ¿Genera algún empleo? Ninguno. Es más, que me paguen el domingo al 100%, ¿genera algún empleo? Ninguno. ¿Y sabe qué es lo más duro? Que nosotros somos el segundo país que tiene el mejor recargo nocturno en América Latina. Si pasamos al 100% en dominicales y festivos, pasaríamos a ser ¿qué? Pasaríamos a ser el mejor país. Es que hay una narrativa en donde dicen cosas que realmente no son la realidad si hacemos la comparación con el resto de países del mundo. Hay naciones en América Latina que ni siquiera pagan recargo nocturno. No pagan ni siquiera el recargo nocturno. La jornada empiezan algunos, en la noche empieza a las 10 de la noche, pero se concentran, usted sabe que esto lo han dicho, usted cuando repite mucho una mentira, lo que tarde o temprano sale haciendo, la convierte en una verdad para muchos. Entonces, esa es la estrategia que vienen manejando desde hace 2 años y medio en este gobierno. ¿Cómo les quedó el panorama entonces? Igualmente, yo veo como, me gustó lo que usted dijo al inicio, la ruta de la seda realmente en lo que se va a implementar es en esos, yo le presto para que usted desarrolle, en un falso, ¿cómo dijo usted que llama eso? Una trampa de endeudamiento. Una trampa de endeudamiento. Les voy a prestar tantos millones, pero yo les presto y yo voy y les hago, ¿sí o no? Yo les coordino. Entonces, una trampa de endeudamiento. Creer que vamos a mejorar puertos en Colombia para exportar a China, no lo veo.
ni siquiera hay una ruta marítima comercial. Esto mejor usted lo concentra en ese gran puerto que están haciendo en Perú, o en Los Ángeles, o en México. O sea, aquí hay una cosa que no la deberíamos depurar más y analizar. Colombia lo que debería hacer es, bueno, se va a meter de lleno, van a hacer avance en infraestructura, aproveche esa infraestructura para abrir nuevos mercados, concéntrese en algunos países del Pacífico latinoamericano, mejore la conectividad con economías de Centroamérica, pero volvemos a lo mismo, para que vamos a mejorar en puertos, maravilloso, pero el mercado que más beneficios nos traería, que sería el de los Estados Unidos, quedaría totalmente congelado, porque Estados Unidos, no quiero imaginarme las sanciones o las exigencias desde el componente sanitario y fitosanitario que va a poner para obstaculizar el ingreso de nuestros productos. Entonces, imaginaos, y nosotros siguiendo, y vamos a mandar lo que Petro no quiere que se mande: petróleo, gas, carbón, minerales, nada. Entonces, ¿en qué condiciones estamos? Estamos hablando de no a la minería, no a la extractividad. Y son los productos que más nos compran y más requieren ellos. Entonces uno no entiende cuál es este negocio. O en realidad queremos es colapsar la economía, Nacho, en largo plazo. No sé, eso es una lectura política. Esa es una lectura política. Podría ser también. Porque la crisis, genera la crisis para que todo el mundo entonces busque ese adalid, ese salvador. Y para que entonces la mala situación económica haga que el Estado aparezca como el salvador, el Estado asistencialista, el Estado lleno de subsidios, el Estado de regalos, y realmente logren generar la favorabilidad que pretenden. Quedémonos en lo siguiente, José. Igualmente lo que se vaya a hacer no va a empezar ni mañana ni pasado mañana. Esto es un proceso largo que puede tardar inclusive años, no meses sino años. Los protocolos, el proceso, que entramos en la ruta de seda, que nos traen, que sí, que es con impuestos, que es sin impuestos. Entonces esto será un proceso constructivo de mediano plazo, diría yo, en caso de que el próximo gobierno lo quiera aceptar. ¿Estamos claros en eso? Sí, y teniendo incluso este ingrediente adicional, para nosotros es muy importante China, pero China a Colombia la ve realmente así. No somos China tiene unos objetivos mucho más importantes. Le interesa más Brasil, Argentina. Le interesa incluso más Chile, Argentina y Brasil, sí. Primero por cobre y segundo por soya. Esos sí son los verdaderos mercados estratégicos que tiene China. José. Decano, entonces es comprensible la preocupación que uno ve en algunos gremios ante este anuncio. O sea, la preocupación de FENALCO, de la ANDI, hasta de Analdex. José, son los que producen, son los que saben. Preguntémosle al gobierno nacional, a quienes están tomando la decisión, pregúntenle al presidente Petro cuántos empleos ha generado, cuántas empresas ha montado, pregúntenle si ha vendido alguna vez en la vida algo que no sea humo. Entonces, desde esa perspectiva, quienes saben que son los que producen, son los que realmente tenemos que escuchar. Es como si yo les digo a ustedes, ¿cierto? O me meto en lo que ustedes hacen en torno a quién le venden pauta o a quién le venden los contenidos. Sería irresponsable, ustedes son los que saben. En producción y en venta, quienes saben son los gremios y son las empresas. Pero no entiende uno por qué el presidente no, es válido. Obvia todo este tipo de observaciones. A mí me parece que es válido lo que está haciendo el presidente y tiene una proyección de futuro, sí, pero no hay que dejar de analizar ese cuento de la balanza. O sea, no hay que dejar de analizar cómo se van a fortalecer nuestros medianos y pequeños empresarios. Eso es lo que realmente hay que mirar más allá. Decía Ruta de la Seda, no, está bien, hagamos esa cercanía, es un mercado importante, cómo lo llevamos a que consuman mucho café, sería maravilloso, o sea, que el café, y creo que está creciendo allá, y entonces el café no tiene problema porque será tostado y no se va a dañar, pero digamos en el otro sentido, la soya tampoco pasa nada, pero Colombia no siembra soya, en maíz estamos fregados porque ni siquiera producimos lo que consumimos, entonces lo único que tenemos para mandar en este momento es café y mucho otro commodity, de resto no es más. Commodity que estamos desestimulando. Que estamos desestimulando. Exactamente, es que ahí hay un componente que mucha gente no alcanza a dimensionar y es el ideológico. O sea, es que hay detrás de las decisiones que se han venido tomando durante los últimos 2 años un componente ideológico que supera la razón. Pues mire, estamos pagando el gas 36% más caro por decisiones simplemente de ideología, y ahí sí no importan entonces los más vulnerables.
estamos haciendo que una gran cantidad de colombianos que en el gas tenían la oportunidad de cambiar eso que sí contamina, que es cocinar en leña, que en gran parte del país esa es la fuente principal para preparar los alimentos, ahí sí no nos importan ellos, porque es que no hay que hacer gas, pero no contamina si lo compramos de otros países. Entonces, le tengo una pregunta un poco más diferente o tal vez asociada a esto que podría llegar a pasar. ¿Qué tanto puede un país vivir solamente del comercio? Es decir, ya, Colombia, entonces empezaron a caer los fabricantes de ropa, en fin, entonces ese es el tema que te emocionó. A todo lo importamos de China. Bueno, entonces vivamos del comercio, tiendas por todas partes. ¿Qué tanto un país puede vivir de eso? No, eso es imposible, Nacho. La estructura productiva es la que soporta realmente el PIB, por decirlo así. Es que el PIB es un indicador de producción en donde uno de los sectores económicos, una de las grandes ramas de la actividad económica es el sector comercial, pero hay un montón de componentes. O sea, no habría posibilidad realmente de solamente vivir del comercio. Estaríamos superditados como lo hacen algunas islas y solamente les voy a poner este ejemplo. San Andrés. Usted se imagina, San Andrés ha logrado vivir del comercio, como lo hubo en una época, ¿no? Se tuvo que dedicar a otras cosas, a la industria del turismo, a prestar ciertos servicios, y cuando colapsa la producción, cuando colapsan los servicios del turismo, con el comercio vive San Andrés, no vive, porque entonces puede comerciar, pero ¿quién le va a comprar? O sea, Chile funciona por el comercio y por las materias primas. Chile, pero Chile por materias primas, hay que tener en cuenta, claro. ¿Cuánto es el cobre de cerezas, cobre, manzana, frutos, pero cobre? Sí, pero también tiene mucho de la industria minera. Sí, mucha minera. Mucha producción minera. Es producción y agrícolas, porque No, en cerezas son unos monstruos para exportar, José. Yo no sabía que exportaban tanta cereza, manzana y duraznos. Hay una gran cantidad de frutos que se producen, manzanas, ¿cierto?, que se producen en Chile. Y además la industria del cobre es producción y no se sataniza. Entonces mire que a veces Boric es de izquierda, de ideología de izquierda, pero hace un análisis incluso interesante que me ha parecido de los gobiernos de izquierda, que más ha aprendido la lección. Cuando se le cayó su proyecto de constituyente, ¿qué hizo Boric? Se moderó completamente y empezó a privilegiar algunas cuestiones en términos de economía de mercado. Y miren si Chile hemos vuelto a escuchar de estallidos sociales, que Boric fue uno de los grandes protagonistas de esos estallidos sociales que lo llevaron incluso a la presidencia. Y miren cómo se ha moderado. Usted es economista, no político. Ahora que está hablando de estallidos sociales, ya nos volvieron a amenazar con estallidos sociales. ¿Qué va a ser del próximo gobierno si no es de la ideología del actual? Vamos a ir en medio de estallidos sociales. Nos van a quemar el país. Ahí lo importante de que haya alguien con pantalones que realmente establezca, ¿cierto? Y no se modere en que cuando se violenta la ley, cuando se obstaculiza el libre tránsito de los colombianos, cuando se destruye la infraestructura que se ha construido con el sudor y con el recaudo de nuestros impuestos, tome de verdad autoridad y marque la pauta para que el país no pierda su rumbo. Los numeritos indican, usted ayer me iba a hablar una noticia que no la vimos de crecimiento de FENALCO, creo que era una de las que usted tenía ayer. Sí, Nacho, el Producto Interno Bruto en el trimestre del 2.7%. Estamos bien. 2.7 está mejor que el del año pasado, pero componentes tan importantes como son el de la inversión, que permite que eso sea sostenible en el mediano plazo, vienen rayando lo negativo. ¿Cómo podríamos mirar la economía de aquí a diciembre? ¿Cómo se cree de pronto que va a ser o qué pronósticos tienen las diferentes entidades o bancos o todo el país aquí frente a la economía y su desarrollo en este segundo semestre? Vamos a tener un mejor crecimiento muy posiblemente que el del año pasado. La cantidad de dinero que se va a generar o que se va a movilizar alrededor de el inicio, preinicios de contextos de campaña, la estabilidad muy posiblemente que empiece a tomar el rumbo de la guerra entre Rusia y Ucrania, podría incluso en algo favorecer las condiciones económicas de Colombia. El hecho de que en términos climáticos hayamos superado ya la parte más drástica del efecto del fenómeno del Niño podría influir también favorablemente. Pero para cuando se termine, sí. Y ese crecimiento económico se puede entender en alguna medida en que todavía, por ejemplo, las campañas electorales no han arrancado. Claro, es que
el año entrante, ahí es donde vamos a sufrir las consecuencias porque se activa ley de garantías. Entonces, incluso el sector público, que ha sido un gran jalonador, con un presupuesto que supera casi que en el doble el presupuesto que tuvimos en pandemia, es que miren también que estamos cayendo en una trampa disociativa alrededor de los recursos con los que cuenta este Estado. En la época de la pandemia, año 2020, tuvimos un presupuesto de 289 billones de pesos. En este año y sin pandemia, este gobierno tiene un presupuesto de 550 billones de pesos. Bien o mal, utiliza o puede utilizar esos recursos para hacer que el gobierno central, el sector público, sea el principal jalonador de la economía. ¿Y qué es lo triste? Aún así, con esa cantidad de plata, y supuestamente no le alcanza. ¿Es el peso el que está débil? ¿O es el peso que está fuerte o es el dólar que está débil? Depende de cómo lo mire, Nacho, depende de la economía. Si usted lo mire por el lado de Colombia, el dólar es el que está fuerte y el peso está ¿qué? El peso débil. Simple y sencillamente porque tendríamos que extraer del análisis el ingreso de dólares que están llegando por efectos de pago de impuestos. Sí. Si nosotros quitamos ese componente, ante la situación de riesgo y ante lo que extrae ya el mercado de la falta de gobernabilidad del presidente Gustavo Petro, la economía colombiana generaría un peso débil que estaría por encima de los 4.400 pesos el dólar. ¿Aliarse con China es aliarse con el sector del mal? No, para nada. Uy, recuerda que los ancestros de dónde son chinos. Robert N.G. Mire como estoy hablando yo de las circunstancias, y mi familia por el lado de mi padre toda es de China, y conozco muy bien China y conozco muchas cuestiones alrededor de China. Lo que pasa es que es aliar, yo no diría al lado de China, porque es que más orientado hacia una economía de mercado en este momento en el mundo que China no lo hay. Es el contexto ideológico y la narrativa que a nosotros nos han vendido. Europa es un aliado en muchos contextos de la economía china, pero no le mete la ideología que acá se mete. Es que acá es o blanco o negro, o entonces amigo de la paz o enemigo de la paz, ¿cierto? O liberal o conservador. O sea, nos metemos en los dos extremos, izquierda, derecha. El mundo no es de extremos, el mundo no es ni blanco ni negro, hay un montón de matices de grises entre ellos. Y quienes toman las decisiones en este momento en el país nos han querido encasillar o entre blanco o entre negro, y es ahí donde está realmente el problema. Decano de Economía de la Universidad de Medellín, don Robert N.G., gracias por habernos acompañado. Nacho, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Vamos a tejer con seda, ¿qué les parece? ¿Ah? Tremendo.